En el marco del doctorado en consorcio voy a presentar a continuación mi tesis que tiene por título Práctica Educativa Mapuche y Escolar de niños que inician su escolarización. Mi nombre es Jenny Vargas Iturra y el director de esta investigación es el doctor Daniel Quilaqueo Rapemat. El itinerario entonces de esta presentación comienza desde la definición del problema, el marco teórico, el contexto, el método, los resultados de la discusión hasta las conclusiones, que conserva en el fondo la misma estructura que el documento escrito. Comenzamos desde los antecedentes del problema. El esquema que ustedes ven en la pantalla sintetiza los principales antecedentes de la investigación que delimitan el objeto de estudio, que son las prácticas educativas. En este caso, parte desde los modelos indígenas y los modelos educativos escolares. Desde las investigaciones se contextualizan como modelos que tienen una distinta fuente epistémica, que temporalmente, si hacemos un análisis diacrónico en función de las investigaciones, están tensionados por la imposición de los estados postcoloniales. En esos estados postcoloniales se genera esta imposición cultural que, en palabras de Quijano, genera líneas de inclusión y exclusión social que se ven a su vez fundamentadas o fortalecidas por las distintas instituciones sociales que buscan, a través de un paradigma de la homogeneización, asimilar al indígena a la cultura del colonizador. En este caso, la escuela, desde su función ideológica, genera una hegemonía eurocentrada, que se observa específicamente, así como lo relevan las investigaciones, a través de currículum unitarios basados en esta cultura eurocentrada, donde además hay una visión estereotipada de la infancia. Ambos elementos permiten al docente, que es el encargado de asumir la práctica pedagógica, asumir la exclusión como parte del sistema, sin reflexión ni crítica. Genera además, según lo plantean las investigaciones, una perspectiva del déficit del profesor en el alumno indígena que no radica en las capacidades de los alumnos, sino más bien en el componente o en el concepto congruencia cultural del entorno educativo. Junto con ello, desde la reivindicación y el reconocimiento existen normas y derechos internacionales. Estas normas y derechos internacionales generan que en los modelos educativos escolares exista o se genere la necesidad de responder a un contexto de diversidad social y cultural. Y esa respuesta se desarrolla a través de una praxis intencional educativa que varía en función de la respuesta que se da a la interculturalidad, como lo plantea Walsh, que puede ser desde una respuesta funcional o crítica ante el sistema que describíamos con anterioridad impuesto. La interculturalidad crítica o los modelos que están centrados en esa interculturalidad crítica generan una co-construcción del conocimiento que rompe la dicotomía familia y escuela y generan un interconocimiento donde ambas fuentes epistémicas pueden dialogar sin que una reste de la otra. Esto, desde las investigaciones que se han desarrollado, genera mayor identidad, mayor congruencia educativa y por lo tanto también de alguna forma se pueden subsanar las brechas existentes y se genera un aprendizaje de calidad y situado. Es la relevancia que tiene la congruencia cultural y educativa. Esta investigación se centra específicamente en el momento en que los niños se produce esta transición ecológica desde el ambiente familiar mapuche hacia el ambiente escolar. El ambiente familiar mapuche, que está caracterizado además por un conocimiento específico, un método desarrollado como el Quimeltubún, que tiene mayor resistencia en lo rural y que, si bien ha experimentado transformaciones y tensiones, se caracteriza por tener una racionalidad específica centrada en la cosmovisión mapuche. Esta transición que se produce desde el entorno familiar educativo mapuche hasta el entorno escolar desarrollaría, según lo plantea García y Betancourt, tensiones, asimilaciones y resistencias como procesos que son parte de la negociación entre sentidos y significados al comenzar a participar de un entorno donde existe una cultura, como veíamos con anterioridad, impuesta. Sin embargo, el conocimiento tangencial de qué es lo que ocurre en este momento clave no se ha desarrollado no ha tenido mayor desarrollo, principalmente en los primeros niveles educativos, como es la educación inicial. Algunas características del entorno de educación inicial nos dan cuenta de que existe una baja congruencia cultural. Las investigaciones nos hablan de que en las educadoras de párvulo existen falencias en cuanto al conocimiento local y cómo incorporarlo didácticamente y metodológicamente en la educación infantil. Junto con ello, las alternativas como los proyectos educativos interculturales bilingües, los programas, educativos interculturales bilingües, comienzan a funcionar desde primero básico y las alternativas de educación infantil intercultural están potenciadas principalmente en los niveles medios y jardines infantiles.
en la escuela rural hay una menor cobertura de los niveles medios y jardines infantiles. Por lo tanto, los niños transitan desde la educación familiar hacia la educación escolar en los niveles de transición sin pasar por los niveles medios y jardines infantiles, y en esos niveles específicos no hay orientaciones claras sobre cómo desarrollar la interculturalidad. Hay un documento establecido en el 2009 de orientaciones, pero no hay un programa específico sobre cómo abordarla, además de sumar las falencias que existen en las educadoras de párvulo. Esto nos hace pensar en que el problema en el que se fundamenta esta investigación es un desconocimiento que existe en la escuela sobre esos saberes y sobre esas prácticas educativas mapuches en las que se fundamenta la educación familiar de los niños y niñas en este momento específico de la transición desde la educación familiar a la educación escolar. Como cuestionamientos planteamos cómo se manifiesta la interacción entre estas prácticas educativas y conocimientos familiares mapuches y escolares de niños de 4 o 6 años que comienzan la escolarización en escuelas rurales de la comuna de Villarrica. También nos planteamos cuáles son los elementos macrosociales atribuidos tanto a las prácticas educativas escolares como a las prácticas familiares indígenas, que estarían condicionando el contacto entre estas distintas fuentes epistémicas. Como supuesto, planteamos que existe la interacción entre estas prácticas de enseñanza, tanto mapuches como escolar, procesos que, como veíamos desde la teoría, generarían desajustes, resistencias y asimilaciones, y que estos procesos a largo plazo estarían colaborando en que los niños desarrollaran saberes que tienen derivación de estas dos fuentes epistémicas. Como hipótesis, nos planteamos que las prácticas de enseñanza familiar de los niños y niñas mapuches están asociadas a los saberes locales, y esos saberes locales cambian en función de la participación que ellos comienzan a realizar de estas prácticas escolares, tanto en la familia como en los niños, y que ese cambio va a depender de la congruencia cultural y educativa que tengan los entornos donde ellos, escolares, donde se comienza a participar. La relevancia de esta investigación es principalmente ampliar la comprensión sobre estos elementos que no son considerados en las instituciones escolares y que presentan una gran incidencia en el desarrollo de la identidad cultural y del aprendizaje, sobre todo pensando en la etapa en la que se encuentran los niños de 3 a 6 años, de 4 a 6 años. Es muy importante en este caso relevar las relaciones que se pueden generar entre el hogar y la escuela, para fundamentar principalmente el desarrollo de la identidad y el aprendizaje en estos niños en el inicio de la escolarización. Una relevancia también importante de este estudio es que se busca comprender los factores tanto micro como macro sociales que regulan esta relación, que por lo general desde los estudios se trabajan o se interpretan de forma aislada o separada. Esto se hace a través del enfoque ecológico. Los objetivos de este estudio es develar las prácticas educativas familiares y escolares en las que participan los niños y niñas mapuches de 4 a 6 años, mediante los procesos de interacción con padres de familia y educadoras, describiendo los factores micro y macrosociales que se les atribuyen y las relaciones observadas entre prácticas y conocimientos educativos en el momento clave de inicio de la escolarización. Para ello, como objetivo específico, describiremos las prácticas de educación familiar mapuche a través de la interacción con los padres, para luego describir cómo son las prácticas de educación escolar en las que participan estos niños mediante la interacción con las educadoras de párvulo. Finalmente, reconoceremos las relaciones dialógicas o antagónicas entre estas prácticas educativas y entre los conocimientos en esta etapa de inicio de la escolarización. El marco teórico que respalda esta investigación está centrado en definir los principales conceptos a través de la teoría para apoyar la comprensión de este fenómeno. Desde la pedagogía crítica, la racionalidad pedagógica, la interculturalidad crítica, definimos la práctica escolar como una práctica que está constantemente influenciada por factores institucionales e ideológicos, donde el docente desarrolla un saber pedagógico en base a su historia profesional, basado en una racionalidad específica que lo posiciona para responder de una determinada forma ante la interculturalidad, desarrollando perspectivas críticas o funcionales y enfoques que pueden ser asimilacionistas, folclóricos o críticos, para atender a la diversidad social y cultural de su aula.
Desde la ecología de saberes, la apropiación participativa que propone Rogoff y la sintaxis cultural que propone Gachet, definimos el aprendizaje y el conocimiento como vinculado principalmente a la actividad que desarrolla el niño en un contexto social y cultural específico. Junto con ello, el conocimiento se considera desde la ecología de saberes planteada por Santos como un conocimiento plural que, como ya conversábamos con anticipación, tiene distintas fuentes epistémicas que negocian constantemente. El conocimiento, además, mapuche está implícito en las prácticas cotidianas de las que participan estos niños en su entorno familiar y es factible, además de formalizarse a través del concepto que plantea Gachet, sintaxis cultural, y poder incorporarse en las instituciones educativas. La práctica educativa familiar mapuche es definida a partir de la epistemología decolonial planteada por Santos, Olivé, Quijano, donde consideramos elementos importantes como la racionalidad indígena y el conocimiento mapuche sintetizado a través del Quimeltugún. La práctica entonces educativa familiar mapuche se entiende desde la resistencia ante la colonialidad impuesta, basada en una racionalidad indígena que desarrolla aspectos como saberes apoyados en la memoria social mapuche, valores y prácticas indígenas. La relación entre familia y escuela se entiende desde el enfoque ecológico del desarrollo. Este enfoque ecológico del desarrollo, planteado por Bonfenbreder en 1987, considera a la familia y a la escuela como entornos ecológicos de mutua interacción e influencia. Y también considera y releva el término transición ecológica, que es cuando estos entornos comienzan a intensificarse en su relación y se propician redes de interacción y de influencia que se resumen o se sintetizan en un mesosistema. El modelo ecológico-cultural de Ockbu nos permite relevar el concepto congruencia cultural, como ya lo veíamos con anterioridad, que impacta en el aprendizaje de las minorías étnicas, que es donde él ha desarrollado sus estudios principalmente. En este caso, nos permite entender que cuando hay un entorno con mayor congruencia cultural, se generarían continuidades entre el entorno familiar y el entorno escolar que atenderían a desarrollar una mayor identidad o permanecer en la identidad cultural indígena y además favorecer el aprendizaje de los niños y niñas. Cuando no existe esta congruencia cultural y educativa, se generarían las discontinuidades, los quiebres y las tensiones en el proceso. En cuanto a la metodología, como ya les he señalado, este estudio se centra en las prácticas educativas familiares mapuches y escolares en un momento específico que es el inicio de la escolarización. Se busca comprender este fenómeno desde la interpretación que construyen los sujetos que están permanentemente asociados a él. Por lo tanto, nos situamos desde un paradigma hermenéutico y interpretativo. Además, no buscamos hacer generalizaciones sobre cómo ocurre este fenómeno, sino más bien comprenderlo desde la lógica de sus participantes. Por eso nos situamos desde un enfoque cualitativo. El estudio de caso, al atender un fenómeno que ha sido relevado desde la teoría y querer comprenderlo en un contexto específico y en un momento específico, está asociado en este caso a un estudio de caso instrumental. Se desarrolla este estudio a través de una etnografía educativa, donde consideramos entrevistas tanto a padres como educadoras y la observación participante de la práctica escolar. Como técnicas y procedimientos de análisis tenemos la saturación de contenido, la negociación con los implicados y la triangulación metodológica. Consideramos la transferibilidad, la confirmabilidad y la triangulación como elementos que respaldan esta investigación a través del detalle tanto del contexto como de las unidades de análisis y del detalle de los procedimientos de análisis que se llevaron a cabo, de forma que otro investigador pueda desarrollar esta investigación en un contexto similar y obtener resultados similares. La metodología, el método que utilizamos para hacer el análisis es el de análisis de contenido y el análisis basado en lo que plantea Stradley sobre el material etnográfico. Se desarrolló codificación abierta, axial y codificación selectiva para procesar los datos etnográficos, reconociendo dominios, categorías y subcategorías. Finalmente, la investigación parte en el segundo semestre del 2018 con una aproximación a las comunidades que se ve limitada por el estallido social y la pandemia en el segundo semestre del 2019. La reducción de los datos, el análisis y la redacción nos lleva hasta el minuto de hoy, donde estamos presentando los resultados de esta investigación. Los resguardos éticos fueron voluntariedad, anonimato, información y consentimiento de los participantes.
El contexto y los participantes. La selección fue una selección teórica tanto del escenario como de las unidades que son representativas del fenómeno y además por accesibilidad al campo. Desde ahí consideramos la región de la Araucanía y específicamente la comuna de Villarrica. La comuna de Villarrica cuenta con un 74% de población no mapuche y un 26% de población mapuche que vive, de ese 26%, el 32% vive en la ruralidad. Además, cuenta con una baja cobertura en los niveles salas cuna y medio, por lo tanto el fenómeno que queremos observar se ve representado en este contexto específico. Para esta investigación se consideraron 4 contextos que han sido delimitados como R1, N2, C3 y M4, de los cuales están asociados a una escuela y a una comunidad determinada. Por eso vamos a describir algunos antecedentes de las escuelas y de las comunidades. Hay contextos que son distantes del radio urbano y algunos que están en la intersección del radio urbano, tanto la comunidad como la escuela. Las comunidades todas, estas 4 comunidades que participan, presentan la característica de ser comunidades de transición, es decir, no tienen una estructura comunitaria tradicional, sino que más bien han perdido esa estructura tradicional a través del tiempo. Además, las escuelas todas cuentan con un índice superior al 40% de alumnos mapuches y por lo tanto tienen un proyecto educativo intercultural. Sin embargo, no todas cuentan con educadora tradicional. Los participantes en este estudio entonces serán 12 familias, 12 niños y 5 educadoras, 4 educadoras de párvulo y una educadora tradicional que elaboran 2 de los contextos seleccionados. Con respecto a los resultados y la discusión, iremos abordando cada uno de los objetivos de esta investigación que nos permiten, en el marco del modelo ecológico de Monfort-Brenner, describir el microsistema escolar y el microsistema familiar mapuche, considerando algunos factores del macrosistema como factores atribuidos tanto por la familia como por la educadora de párvulo, y describir para el objetivo número 3 el mesosistema, que sintetiza las relaciones entre ambos entornos y las relaciones entre conocimientos. Los resultados del objetivo número 1, que es la dimensión microsistema de la práctica educativa familiar mapuche, se entiende a través de interacciones familiares, métodos y actitudes de enseñanza y saberes y valores. Las interacciones familiares se dan en el marco de una familia extendida, ya que la familia comparte una misma territorialidad muy próxima, donde además se delegan roles de crianza, principalmente en los abuelos y en la familia que rodea, en este caso la familia extendida que rodea a la familia nuclear del niño. Existen, por otro lado, responsabilidades que son atribuidas a los niños y niñas, principalmente responsabilidades del mundo adulto, responsabilidades de cuidado de los hermanos, responsabilidades de trabajo en el campo. También existe un estatus que se le atribuye al niño en esta interacción familiar que se observa centrado en la participación del niño y en la autonomía que el niño puede generar. El juego, que es algo característico de la infancia, se desarrolla en la naturaleza y con pares. En relación a los métodos y actitudes de enseñanza que permanecen en estos contextos familiares, está el aprender haciendo, el aprender observando, el aconsejar y conversar por parte de los padres y el uso de relatos para favorecer la enseñanza. Específicamente en el ámbito de los saberes y valores se encuentra el Mapuzungún como un saber a transmitir, el respeto, el apego a la naturaleza, el ser buena persona y como una categoría de posicionamiento identitario, el orgullo de ser mapuche. Ejemplos de los datos empíricos, tenemos ahí el código de N2 que nos dice: no es como que digamos, es niño y no puede ayudar, o que tengamos miedo de lo que pueda hacer. Nosotros le permitimos hacer las cosas para que él aprenda y pueda hacerlas solito. Es importante que él pueda hacer esas cosas, que se sienta que es uno más en la casa. A través de ese código específico podemos entender el estatus de participación y autonomía que tienen los niños al interior de las interacciones familiares. Otro elemento de los resultados del objetivo 1 es la dimensión macrosistema de la educación familiar mapuche. En esta dimensión se encuentran los factores atribuidos por los padres a la educación familiar y se dividen en factores sociales y factores territoriales.
Los factores sociales es la tensión religión-cosmovisión que se observa en una de las familias que pertenece a la religión evangélica, donde la participación de esta religión tensiona los elementos de cosmovisión y de participación en las prácticas socio-religiosas mapuche que se desarrollan al interior de la comunidad. También existe una tensión entre mapuche y chileno, donde los padres relatan la tensión que experimentan sus hijos y la tensión que experimentan ellos mismos al conformar familias donde existen parejas, por ejemplo, de padres, algunos mapuches y otros con identidad chilena. También los padres relatan los cambios que han existido en la educación familiar, principalmente asociados a los roles que asumen mujeres y hombres, y también se observa como creencia la relevancia de la educación escolar, centrada principalmente en que la educación escolar es el medio o la forma de acceder a mayores oportunidades y una mejor calidad de vida. Como factores territoriales se considera o se genera en el discurso una tensión entre lo urbano y lo rural, donde los padres se posicionan dándole relevancia a la vida rural como forma de garantía de vivir apegado a la cosmovisión mapuche. Junto con esto, cada padre al comenzar sus discursos sobre la educación familiar se sitúa desde la narración de la situación comunitaria específica en la que se enmarca su familia y las relaciones familiares. Aquí vemos un ejemplo como dato empírico, incluso específicamente de la tensión mapuche-chilena. Incluso a él no le gusta el tema de la cueca o el 18 de septiembre, porque él, en este caso el niño, no se siente chileno, se siente mapuche. Es algo que él lleva. Pasamos entonces a la discusión del objetivo 1. Desde lo que planteamos en el marco teórico, nos situamos desde la epistemología decolonial, que entiende entonces la práctica educativa familiar mapuche desde la resistencia. En este caso, además, debemos considerar que los contextos donde se desarrolló la investigación son contextos que tienen una estructura de transición, es decir, que han perdido su estructura tradicional comunitaria. Desde ese punto de vista entendemos que lo que permanece en estos contextos específicos es una resistencia cultural ante la imposición hegemónica. Desde ahí es que planteamos que el factor elemental o lo que hemos rescatado como hallazgo que se mantiene en estas comunidades y en estas familias es la visión de infancia. Existe una visión de infancia mapuche compartida por estos 4 contextos a pesar de las diferencias que existen entre ellos. Y esa visión se divide o puede observarse en esa visión 2 componentes elementales. Primero, el concepto pichiqueche, que habla de un niño o niña con la misma importancia social que otro miembro de la familia. Ese concepto pichiqueche además se diferencia de la visión occidental del niño y se respalda a través de los elementos que vimos también en los resultados, como el estatus de participación que tiene el niño y niña al interior de la familia y autonomía, y las responsabilidades que les son asignadas y que son asumidas por los niños en el entorno familiar y comunitario. Junto con ello también se observan formas de transmisión o formas de aprender que fundamentan este concepto pichiqueche, como el aprender haciendo, el aprender observando, que revelan además que existe ese rol activo. Por otro lado está el concepto Trememun, que estos 2 conceptos han sido relevados por Kidel y Pichinao en el 2012. El concepto Trememun habla de la formación integral en la infancia, a través de valores de cuidado y de protección, asociados a lo que vimos anteriormente en resultados, valores que han sido relevados por Quilakeo y Quintriqueo, como el apego a la naturaleza, conceptualizado como Ekugun, el respeto, conceptualizado como Yamugun, el ser buena persona, Umeche, y las responsabilidades que observamos que no son responsabilidades individuales, sino que más bien son responsabilidades de cuidado individual, familiar y de la naturaleza, desde una perspectiva holística, como una forma de ver además fundamentada su racionalidad y su cosmovisión mapuche. La familia extendida, además, aporta a este concepto, se relaciona a este concepto de Trememun, donde es un rol de la familia trabajar en el cuidado y protección de la infancia. Desde ahí entonces podemos entender que se observan en estos conceptos la resistencia de las dimensiones de la racionalidad, apoyadas principalmente en la familia extendida y sobre todo porque en algunos de estos contextos el rol de los abuelos es primordial y en ellos se encuentra mayor resistencia de elementos culturales.
Junto con ello, se observa que los métodos de socialización primaria que señala Kidell en el 2005, en esta edad específica de 4 a 6, estarían centrados en el Asking Tun, que es observar, y el Ina Kunun Sugu, que es iniciar la participación, como lo vemos en lo que los padres plantean, formas de aprender desde el hacer y desde el observar, y desde la participación. En C3, sí, que es un contexto que conforma una nueva comunidad, como lo plantean los mismos padres, se observa un retroceso. Cuando se consulta a partir de métodos o formas de enseñanza, los padres responden señalando métodos de enseñanza escolares en el hogar. Con respecto al Mapu Sungun, que es uno de los contenidos o saberes que se transmiten al interior de la familia, se observa que en R1, que es un contexto más alejado del radio urbano, hay una gran resistencia del Mapu Sungun, principalmente que está asociada a que en ese contexto los abuelos cumplen el rol de enseñar a sus hijos, porque los padres no los abuelos tienen el rol y están a cargo en el fondo de los niños en ese contexto específico, y por lo tanto hay una mayor resistencia del Mapu Sungun. En el caso de el contexto C3 y M4 se observa un rol delegado de la enseñanza del Mapu Sungun en los abuelos, también en R1, y en Ñ2 ese rol de enseñanza del Mapu Sungun está delegado a la escuela. Un elemento importante es el posicionamiento identitario orgullo de ser mapuche. Este posicionamiento identitario, que ya ha sido relevado por Sulks en el 2015 o por Merino en el 2012, nos habla de una identidad dilemática que comienza a conformarse, y este posicionamiento identitario orgullo de ser mapuche es desde el cual los alumnos que comienzan a participar de este entorno escolar pueden negociar significados y sentidos, confrontando el discurso hegemónico cuando inician su participación en el entorno escolar, como lo veremos en los resultados del objetivo número 3. Resultados del objetivo número 2. Esta es la dimensión microsistema de la educación escolar, donde se describe cuál es la práctica educativa escolar que desarrollan principalmente las educadoras de párvulo. En este sentido, consideramos que hay ciertos roles asumidos por la educadora y por el niño, interacciones entre la educadora y los niños, interacciones entre niños, estrategias y recursos de enseñanza y tipos de conocimiento que comienzan a negociar en este entorno escolar. Los roles asumidos por la educadora sería el rol de transmisión de conocimiento, y los roles asumidos por los niños sería el rol atribuido por la educadora y observado igual en la práctica de receptivo y autónomo. En la interacción educadora-niño se encuentra el respeto y el afecto y el refuerzo positivo como elemento característico, pero también se encuentra una interacción muy marcada por las instrucciones y por las normas. En la interacción entre niños se observa una mediación entre pares que no es mediada por el adulto, sino que surge de forma natural en los niños, ayudar al compañero en el desarrollo de las tareas escolares, que ha sido conceptualizado como la mediación entre pares. También se da en la interacción entre niños la desconexión del trabajo de aula. Esto ocurre cuando la experiencia de aprendizaje o el trabajo propuesto desde el adulto es instrumentalizado y mecánico. Los niños paulatinamente se desconectan de ese trabajo de aula. Las estrategias y recursos de enseñanza más utilizados en el contexto escolar son las tareas y plantillas, la actividad lúdica en un menor grado y la exploración del material concreto. Dentro de los tipos de conocimiento está el conocimiento cultural mapuche, que está a cargo ya sea de la educadora tradicional en dos de los contextos o de la educadora de párvulo. Y el conocimiento disciplinar, que se observa en el caso de las 4 educadoras de párvulo, muy apegado a elementos de lenguaje y matemática, restándose otro tipo de disciplinas que están dentro del currículum escolar. Como dato empírico que refleja lo que hemos visto acá, en la entrevista la educadora señala: aquí trabajamos harto también con libros y cuadernos para prepararlos para primero básico, pero los niños logran muy bien los objetivos que se piden. Desde ahí podemos ver la estrategia que es tareas y plantillas asociadas a libros y a cuadernos que se utilizan en el ambiente escolar. Dentro de los resultados del objetivo 2, la dimensión macrosistema o factores atribuidos a la educación escolar, sociales y territoriales, nos encontramos con una visión del déficit en el niño y niña
que se observa en las entrevistas de la educadora, es decir, como un alumno que llega con una cierta desventaja desde el entorno familiar. Además, la educadora habla de una relevancia de lo prescrito. Desde el currículum se plantea además la comparación con los conocimientos de los niños, y hay un concepto de la educación parvularia como antesala de primero básico, además de un concepto sobre el conocimiento cultural mapuche solo vinculado al apego a la naturaleza. Los factores territoriales que se observan como atribuidos a la práctica escolar, las educadoras mencionan que la escuela rural en específico, por situarse en la ruralidad, permite que haya un ambiente más familiar. Además plantean que la escuela rural permite la autonomía profesional, que no sucede en el ámbito urbano. Y otro factor que ellas relevan es que en ese contexto rural se encuentran con niños con menor escolarización, porque no hay una cobertura de niveles medios y salas cunas, y que los padres también tienen una baja escolarización. Los datos empíricos se muestran acá como ejemplo sería sobre los niños que ingresan por primera vez, dice la educadora. Ya a veces ellos no vienen con esos aprendizajes que ya los demás tienen avanzados. Entonces hay que trabajar en forma más personalizada con esos niños y mucho apoyo de la familia, porque ellos vienen con una cierta desventaja. Ahí se observa el factor social atribuido en este caso, la perspectiva del déficit del niño. Como discusión del objetivo número 2, podemos observar, al igual que en la práctica educativa familiar mapuche, que existen elementos que se comparten en la práctica educativa escolar. Nos situamos desde una perspectiva desde la pedagogía crítica, donde podemos observar que la práctica educativa de las educadoras se encuentra influenciada por factores ideológicos e institucionales. En este caso observamos como elemento compartido entre los 4 contextos que existen prácticas homogenizadoras. Si observamos, por ejemplo, las estrategias utilizadas de plantillas para todos iguales, desde una perspectiva, además desde un enfoque mecanicista. Desde ahí es que conceptualizamos que existe un fenómeno que se denomina desde la teoría sobre escolarización, donde se observan interacciones educativas que son directivas. Si observamos que dentro de la interacción educadora-niños existen muchas instrucciones y normas desde lo que plantea la educadora, y son interacciones cerradas, que no son congruentes con el tipo de educación que se desarrolla en educación infantil, sino más bien apegadas a los niveles posteriores de educación básica. Hay una relevancia a lo prescrito y un concepto de la educación parvularia que está pegado principalmente a esa transición hacia educación básica. Observamos también que hay un cambio en el rol atribuido al niño y niña, que es una consecuencia de esas prácticas homogenizadoras, y ese rol atribuido cambia porque desde la familia observamos que existe un rol de participación y autonomía que se cambia en este caso al comenzar los niños a participar del entorno escolar con un rol de receptividad pasiva. Observamos entonces que en los niños, en el rol receptivos y autónomos, la desconexión del trabajo de aula y la mediación de pares como factores asociados. Luego el estatus de los contenidos educativos los observamos a partir del conocimiento cultural mapuche y cómo se integra en la práctica escolar, el contenido disciplinar que observábamos marcado en lenguaje y matemáticas, y que esto produce además un déficit en el conocimiento del niño y niña, y la relevancia de lo prescrito por parte de las educadoras de párvulo. Se observa, ya que nos situamos desde la pedagogía crítica, una perspectiva técnica en las educadoras de párvulo. Esto planteamos surge por la influencia de la neoliberalización del sistema educativo, en cuanto la educadora de párvulo evidencia que potencia o selecciona aprendizajes o elementos del currículum que están asociados a estándares, es decir, fortalece el lenguaje y matemáticas, ya que estos elementos son los que en posterior se miden en las pruebas estandarizadas. Además, la educadora plantea que existe un déficit en los alumnos, y esa perspectiva del déficit y potenciar solamente esas disciplinas genera un déficit en la atención a los elementos de arraigo cultural. También se observa que en los contextos en los que hay una mayor instrumentalización del rol, hay una menor congruencia y hay una mayor discontinuidad entre el entorno familiar y el entorno escolar. En la interacción entre niños se observa una transferencia de los valores familiares entre niños y educadoras.
Por ejemplo, podemos observar que situarse o este rol desde la receptividad puede ser una transferencia del valor yamugun, respeto, que se potencia en el ambiente familiar como un respeto principalmente a la figura de los adultos. Este respeto que se enseña al interior de la familia se transfiere al entorno familiar a la figura de la educadora. Y desde ahí que el rol atribuido por las educadoras y experimentado por los niños es un rol de receptividad. Otro elemento de transferencia que puede transferirse desde la educación familiar a la educación escolar es el valor del kumeche, buena persona, que se observa en la mediación entre pares, que surge desde la naturalidad de los niños como una forma de ayuda a su compañero de clase. Sin embargo, la receptividad no se observa en todos los contextos. En C3, que se caracteriza por una práctica más sobreescolarizada e instrumental, los niños responden con una baja receptividad ante lo que plantea la educadora y ahí se produce la desconexión del trabajo de aula. Se observa además que estas prácticas homogenizadoras están basadas en una visión occidental de infancia, donde el niño debe asumir en el fondo lo que el adulto entrega porque es un niño necesitado de formación. La práctica educativa reproduce en este sentido el modelo hegemónico y el rol pasivo del niño. En cuanto a los estatus de los contenidos educativos, hay un estatus de asignatura de los contenidos culturales mapuches propiciado principalmente por en los contextos donde hay una educadora tradicional. Esta educadora tradicional funciona en algún momento de la rutina escolar en la semana y cuando no existe la figura de la educadora tradicional, la educadora de párvulos asume esto también desde una perspectiva de asignatura. Junto con esto, la perspectiva del déficit sobre el conocimiento de los niños y niñas se da en cuanto a la educadora de párvulo porque establece un parámetro de comparación centrado principalmente en el currículum escolar y en la escolarización, que los niños en este caso no tienen esta escolarización previa en salas cunas. Entonces hay un énfasis de esta escolarización como garante de conocimientos que están ligados al currículum escolar, específicamente en las áreas que están asociadas a los estándares, lenguaje y matemática. Y esas áreas se establecen como parámetros de comparación para poder establecer un diagnóstico inicial sobre los niños y decir que están en un déficit en relación a ese currículum escolar. No se considera, por lo tanto, los conocimientos familiares. La práctica se vuelve, desde esa perspectiva del déficit, una acción compensatoria. En cuanto a los resultados del objetivo 3, en la dimensión del mesosistema, la relación que se establece entre la práctica educativa familiar, mapuche y escolar, podemos encontrar relación entre entornos y relación entre conocimientos. En la relación entre entornos, observamos que cuando se intensifica la relación entre familia y escuela en el inicio de la escolarización, la práctica familiar mapuche se modifica, ya que comienzan a realizarse prácticas escolares en el hogar, que son en el fondo impuestas por la educadora de párvulo, pero los padres también las reciben y las practican desde su lógica o desde su propia historia de escolarización previa, basada principalmente en esta doble racionalidad educativa. También surge la tensión que reconocen las educadoras de párvulo en el rol delegado de la familia a la escuela, es decir, las largas jornadas de escolarización, de participación en el entorno escolar, hacen que la educadora reconozca que hay una delegación del rol que antes cumplía la familia en la escuela. Y también los padres, en este caso, reconocen que hay una tensión en las formas de enseñar en la familia y en la escuela. Esta tensión la expresan desde los niños no aprenden desde una perspectiva mecanicista, sino más bien aprenden desde la acción, desde el observar, desde el ser parte. Y esto también lo mencionan los padres en las entrevistas. La relación entre conocimientos familiares y escolares se puede entender desde dos elementos principales. La asociación que se logra entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento mapuche, principalmente vinculada a la práctica de la educadora tradicional. La educadora tradicional es quien genera mayor asociaciones entre el conocimiento disciplinar o entre el conocimiento escolar y el conocimiento mapuche, y además considera las experiencias de los niños como base para generar su práctica educativa. Las tensiones se producen principalmente en la figura de la educadora de párvulo, con el conocimiento disciplinar y el conocimiento mapuche. Algunas tensiones que se pueden observar están relacionadas a la construcción de la identidad o a la imposición de la identidad nacional chilena y la identidad propiamente mapuche,
y también tensiones que se dan en cuanto al vocabulario, ya que, por ejemplo, la educadora habla del pueblo mapuche en una perspectiva de pasado y los niños responden en una perspectiva de presente, responden en presente. Todas estas son tensiones que se experimentan en el discurso y se presentan en la práctica educativa escolar entre conocimientos. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en R1. Los niños se encuentran coloreando una bandera chilena en sus puestos y Ñ3 le dice a Ñ4, tú no eres chilena, eres mapuche. Ñ4 le responde a Ñ3, levanta la cabeza y deja de colorear para dirigirse a su compañero. Yo soy mapuche y chilena. Para discutir el objetivo 3, nos centramos en lo que propone principalmente la ecología del conocimiento. La ecología del saber que plantea Santos propone que existen ciertas relaciones que se pueden dar entre estas distintas fuentes epistémicas de conocimiento, que pueden ser dialógicas o antagónicas, o puede existir además una negación. Observamos que en estos contextos se experimentan relaciones dialógicas y antagónicas. Las dialógicas se pueden interpretar como relaciones o asociaciones entre conocimientos, y las antagónicas se pueden experimentar principalmente como tensiones o asimilaciones. En este caso, las tensiones entre ambos entornos son las confrontaciones experimentadas producto del contacto del ambiente familiar y escolar. Y aquí nos encontramos con la tensión entre las formas de educar en la familia y en la escuela que relatan los padres en sus entrevistas. Y también con la tensión que se experimenta o que dan cuenta las educadoras de este rol delegado de la familia en la escuela. Como asimilaciones, los principales cambios experimentados en la familia es que comienzan a realizar prácticas escolares en el hogar que pueden reducir, en este caso, las prácticas educativas mapuches, y esto apoyado principalmente en una creencia de la relevancia sobre la educación escolar. Es decir, no son tan cuestionadas estas prácticas porque existe una relevancia de la educación escolar, una creencia de que esto es muy importante para el desarrollo de los niños y niñas. Dentro de las asimilaciones ocurre que existe una doble inmersión educativa que modifica en este caso las prácticas, pero es importante considerar que esta inmersión o estas prácticas educativas en el hogar puede restringir la construcción de formas diferenciadas de educación y desarrollar asimilación, como se observa en el contexto C3, donde cuando se habla de prácticas educativas familiares, los padres hacen referencia principalmente a las prácticas escolares en el hogar. En el caso de las tensiones, existe esta distancia entre la educación escolar y la forma de aprender de los niños, que se da más marcadamente en los contextos donde existe una alta instrumentalización del rol de la educadora y de la actividad que realizan los niños. En R1 y en C3 además se reconoce como una tensión la falta de incorporación de la cultura mapuche en la escuela, que se reconoce que aún falta más incorporación de su cultura en la escuela. En cuanto a la relación entre conocimientos educativos, los vínculos o los quiebres observados, es principalmente que la relación se modifica, y esto es muy relevante, en función del agente educativo que está a cargo. Por lo tanto, es el saber pedagógico de ese agente educativo el que entra en directa relación con el tipo de relación, digamos, que se va a establecer entre el conocimiento. En el caso de la educadora tradicional, la relación es más dialógica, y en el caso de la educadora de párvulo es antagónica. Y también existe, en el caso de la práctica más instrumentalizada, que está en el caso C3, un no diálogo, una negación, porque las experiencias de aprendizaje están centradas simplemente en la ejecución de una tarea determinada, lo que no brinda espacio al diálogo ni a la confrontación. Esto radica en el saber pedagógico. En este caso, el saber pedagógico que está basado, fundamentado desde lo que plantea la pedagogía, en una racionalidad técnica o una racionalidad crítica. Y además se ve fundamentado principalmente por la concepción o la creencia de la educadora de párvulo, en este caso, en el déficit que existe en el conocimiento cultural mapuche. Como conclusiones, podemos señalar que en el entorno familiar y comunitario se observa que hay una sintaxis cultural, es decir, este conocimiento que está implícito en cada uno de estos contextos que fueron partícipes de esta investigación,
que está asociada a una visión que permanece como resistencia diferenciada de infancia, diferenciada en este caso de la visión occidental, que permanece además una identidad contestataria desde la categoría orgullo de ser mapuche, y de que existe un cuestionamiento a los modelos, y que todo esto que está dentro de la práctica educativa familiar mapuche es la base con la cual se negocian los significados en el inicio de la escolarización. Existen entonces factores que favorecen la resistencia, como la composición familiar extendida, donde la gran relevancia es la figura de los abuelos y bisabuelos, y también la conformación y localización comunitaria, es decir, cuán distante está del radio urbano. También se observó que en los entornos donde hay una mayor distancia del radio urbano, hay una mayor permanencia además de las tradiciones, y como factores que favorecen la asimilación, principalmente es la relevancia de la educación escolar, que actúa en el fondo permitiendo que ciertas prácticas comiencen a desarrollarse en el entorno familiar mapuche sin mayor cuestionamiento. En cuanto a lo que se observa en los niños, se observa discontinuidades en cuanto al rol atribuido. Veíamos cómo cambia el rol desde la participación a un rol más de receptividad en el entorno escolar. Se observa la transferencia de valores de uno a otro escenario. Se observa además que se comienza a desarrollar una identidad dilemática y una confrontación del vocabulario entre la educadora de párvulo y el vocabulario de los alumnos, principalmente como veíamos en el ejemplo de hablar desde el pasado y hablar desde el presente. Y en cuanto a la práctica específica escolar, se observa una práctica sobreescolarizada y homogénea que actúa como compensatoria desde esta perspectiva del déficit, un estatus del conocimiento cultural mapuche bajo y segregado a asignatura. Como factores que intervienen en la práctica, principalmente el saber pedagógico que ha construido el profesional a cargo y la racionalidad educativa desde la cual interactúa. La práctica finalmente se ve como una acción institucionalizada que asume las ideologías escolares. El nivel de congruencia cultural que observamos es que la educadora tradicional propiciaría más diálogo entre conocimientos, principalmente asociados a asociaciones que realizan su práctica basada en un saber pedagógico fundamentado en una racionalidad crítica que repercute además en favorecer un interconocimiento en los niños. En cuanto a la educadora de párvulo, observaríamos que las relaciones son más antagónicas, principalmente generando tensiones en los niños, fundamentando desajustes asociados a una racionalidad técnica, un saber pedagógico desde la racionalidad técnica. Como proyecciones del estudio, pensamos que este estudio sirve de base para realizar estudios comparados en cuanto a la resistencia cultural en distintas comunidades o en comunidades con distintas características, observando qué factores inciden en la composición del saber y las prácticas familiares. También creemos que este estudio puede servir para realizar estudios longitudinales de modificación del saber familiar en función de la escolarización, pero partiendo desde este momento clave de transición ecológica. También pensamos que pueden realizarse estudios sobre la caracterización de las competencias y saberes pedagógicos interculturales de los agentes educativos que elaboran y resaltando específicamente la congruencia cultural. A su vez se pueden desarrollar estudios de profundización sobre las metodologías e interacciones en el aula que nos permitan relevar este fenómeno de la sobreescolarización y cómo impacta a la congruencia cultural y educativa. Y además un factor como el educacionismo, es decir, este énfasis en la escolarización previa de los niños o en la escolarización de los padres, cómo afecta y cómo impacta finalmente en el desarrollo de la relación entre familia y escuela. Como limitaciones tenemos una amplitud que se observa en los contextos y en los participantes en función de objetivos que también son ambiciosos, y eso dificultó la reducción de los datos principalmente para el análisis. Se tomó más tiempo del esperado porque los datos fueron bastantes, y la base en la descripción de las prácticas escolares y familiares mapuches, que si bien nos permite acercarnos a las prácticas familiares, en relación a la práctica escolar hubo más antecedentes porque se pudieron realizar mayor cantidad de registros de observación. Otras barreras son las históricas temporales que ya se relataban, en este caso la pandemia y el estallido social, que en el fondo puso un límite a nuestro trabajo de campo en octubre.
Bien, estamos finalizando con esto la presentación de mi investigación, algunas referencias. Y para finalizar, agradecimientos también al FONDECYT, Diálogo de Saberes Educativos Mapuche y Escolar, construcción de una base epistémica intercultural de conocimiento financiado por el ANIC. Muchas gracias por su atención.